Buenos días. Nuestra lectura para hoy nos viene del libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 a 22. Dice la palabra de Dios. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieron al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse al Damasco, una luz del cielo relampegó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso la mano a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hace una película de superhéroes una buena película? Durante los últimos años hemos visto un resurgimiento de películas de superhéroes. Hemos visto películas de Batman y Superman y Iron Man, Capitán América, Capitán Marvel, Aquaman y Wonder Woman. Imagino que podríamos añadir más superhéroes a esa lista. Pero a pesar de nuestro amor para esos héroes, no creo que esas películas serían tan exitosas sin los villanos. Una película de Batman no sería igual sin el Guasón. Una cuenta sobre Superman no sería igual sin un Lex Luthor.
Una película sobre los Vengadores de Marvel no sería igual sin el poder destructivo de Thanos. Intentamos ver nuestros héroes ganar la victoria sobre los villanos malvados. Y lo peor y lo más poderoso del villano, lo más que disfrutamos su derrota. Al principio de nuestra historia para hoy, podemos imaginar que el hombre Saulo pensaba que era un héroe. Durante su vida, un movimiento religioso empezó a causar problemas para los líderes religiosos de Israel. Esa religión nombrado el Camino estaba ganando muchos seguidores. La sinagoga que antes habían sido unidos debajo del liderazgo de los ancianos religiosos de los judíos, ahora estaban divididos por este movimiento nuevo. La autoridad de los sumos sacerdotes sobre la gente estaba en peligro. ¿Qué pasaría si esta fe nueva sería exitosa? ¿Qué pasaría si destruía la religión de los judíos? Saulo no estaba contento con esperar y ver. Saulo fue un hombre de acción. Decidió que la fe de los judíos necesitaba un defensor, un héroe capaz de batallar en las trincheras. Hizo un voto para acabar con la amenaza de esa religión nueva. Y no estaba contento mirar a la caída de su fe a mano de esta nueva secta religiosa. Entonces Saulo llevó a cabo su propia forma de justicia vigilante. Estaba presente cuando los líderes apedrearon a la muerte uno de los portavoces de la nueva fe, el hombre Esteban. Saulo fue determinado a arrestar y matar el máximo número de creyentes posible de esta nueva religión. Pero a pesar de sus esfuerzos, la religión empezó a propagar en otras regiones también. Entonces Saulo pidió el auxilio de los sumos sacerdotes para recibir el permiso necesario para viajar a la ciudad de Damasco para arrestar a todos los seguidores del camino que habitaron esa ciudad. Cuando Saulo recibió el permiso necesario, se fue con toda prisa en camino a esa ciudad. Y en la opinión de Saulo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a la fe de los judíos. Sería el héroe de su gente, el hombre responsable para el encarcelamiento de los villanos religiosos que habían hecho tanto daño a la fe. Saulo no fue tan lejos de su destino cuando todo cambió repentinamente. Una luz esplendorosa brilló de los cielos y quemó sus ojos. Saulo cayó a la tierra en terror y confusión, y fue en ese momento que escuchó a una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quizás puedes imaginar la respuesta débil de Saulo: ¿quién eres, Señor? La respuesta a la pregunta de Saulo le hizo temblar con miedo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que ahí te dirá lo que tiene que hacer. En un instante la luz desapareció junto con la voz. Cuando Saulo abrió sus ojos no pudo ver nada. Adiós a la idea de ser héroe. Adiós a la idea de luchar para la justicia y la verdad. Ahora fue claro a Saulo quién era de verdad. No era el héroe, era el villano. Mientras que se sintió en la oscuridad, la mente de Saulo recordó la cara de toda la gente que había encarcelado y matado. Antes Saulo había asumido que estaba luchando a favor de Dios, pero ahora supo la verdad. Él fue el enemigo de Dios. ¿Cómo respondería Dios a la hostilidad de Saulo? ¿Qué tipo de justicia divina le esperaba en la ciudad de Damasco? ¿Qué clase de ira ardiente podría anticipar de Dios por toda la injusticia que había hecho durante su vida? Saulo estaba deprimido, mientras que se sintió en la oscuridad. No deseaba
nada de comer o beber. Solo esperaba el castigo de Dios. Durante esos 3 días, Saulo oraba por misericordia, misericordia que sabía que nunca merecería. Mientras que Saulo esperaba su destino, Dios apareció a un hombre creyente llamado Ananías. Dios instruyó a Ananías visitar a la casa de Saulo para abrir sus ojos. ¿Puedes imaginar la sorpresa de Ananías al recibir esas instrucciones? Porque ayudaría a Dios al villano. Porque curaría a Dios a un hombre que había matado y encarcelado a cientos de discípulos de Jesús. Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Estás seguro, Señor? ¿De verdad deseas ayudar al villano? Pero Dios respondió a la duda de Ananías por decir: Ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a su rey como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Lo que Dios describió sonaba imposible. ¿Podría Dios convertir un villano de la iglesia en un héroe de fe? ¿Podría cambiar un hombre que había dedicado su vida al encarcelamiento y homicidio de los cristianos en un hombre dispuesto a sufrir para el nombre de Cristo? Creo que podemos simpatizar con las dudas de Ananías. ¿Qué haría Saulo después de recibir su visión de nuevo? ¿Podría Ananías confiar en un hombre con un pasado como Saulo? Pero Ananías viajó a la casa de Saulo, igual que el Señor le había exhortado. Cuando Ananías llegó a la casa, allí estaba el villano, ciego y indefenso. Al ver al hombre que había causado tanta pena y tristeza a los que creyeron de Jesús, imagino que Ananías fue tentado de devolverle el favor por todo lo malo que había hecho. Pero en vez de causarle daño, Ananías proclamó que Saulo fue su hermano. Ananías dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en un instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y él recobró su vista. ¿Qué haría Saulo ahora que pudo ver de nuevo? ¿Continuaría sus actos de enemistad contra los cristianos? De ninguna manera. El mismo que había matado y encarcelado a los seguidores de Cristo ahora pidió ser bautizado en el nombre de Cristo. Saulo se convirtió para ser el mismo tipo de persona que antes había atacado. El villano que había usado toda su energía para destruir la iglesia cristiana ahora profesó su fe en Cristo. ¡Qué cambio enorme! ¡Qué milagro! Al principio de su viaje a Damasco, ¿quién podría haber anticipado tal cambio? Quizás pensamos que una transformación así es incomparable. ¿Cuántas veces convierten los villanos para ser héroes? ¿Cuántas veces cambian por completo los que vivan en contra de Dios? Pero ¿qué opinas si te dijera que la historia de la transformación de Saulo no es tan diferente que tu historia y la mía? ¿Cómo responderías si te dijera que existió un momento en que tú viviste como villano contra Dios también?
No estoy sugiriendo que has intentado matar o encarcelar a cristianos, pero igual que Saulo, todos nosotros éramos enemigos de Dios, villanos en contra de la verdad. Existió un momento en que actuamos en esa manera también. Este mismo Saulo, que más tarde cambió su nombre a Pablo, escribió una carta a la iglesia de los Efesios diciendo: todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propuestos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso quiere decir que entramos en este mundo como los enemigos de Dios. En su carta a los romanos, Pablo dijo: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Nota que Pablo no dijo que entramos en este mundo indiferente hacia Dios o desinteresado de Dios. La palabra enemiga describe un corazón en guerra contra Dios. Igual que Saulo, entramos en este mundo como villanos, hombres y mujeres, que luchamos contra Dios con cada fibra de nuestro ser. Nuestro único deseo, nuestro único enfoque fue hacer la guerra contra Dios y su voluntad. Pero aquí estamos juntados para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hizo tal cambio posible? ¿Cómo fue posible para nosotros ser convertidos para ser creyentes que aman a Dios? Cuando leemos la historia de Saulo, reconocemos que Saulo no mereció ningún crédito para su transformación. Si Dios no hubiera actuado, Saulo hubiera sido continuado en su oposición de Cristo, hubiera sido continuado a vivir como un villano. El cambio de corazón de Saulo requirió un acto de Dios. Dios usó su poder y su sacramento de bautismo para transformar el corazón de Saulo. Cuando Dios empezó su obra en la vida de Saulo, Saulo fue un matador de cristianos. Cuando Dios terminó su obra, Saulo había sido convertido en un misionero del Evangelio de Dios. Cuando Dios empezó a obrar en la vida de Saulo era un enemigo de los creyentes de Dios. Después de su obra, Saulo había sido convertido en un ejemplo de la fe cristiana. Igual que Saulo, no merecemos ningún crédito por la fe que tenemos en Dios. Nuestra transformación de la incredulidad a la fe nunca hubiera pasado sin la intervención de Dios. Nuestra conversión requirió un acto milagroso de Dios. Igual que en el caso de Saulo, nuestra conversión no fue una decisión que hicimos nosotros. Si Dios no nos hubiera ayudado, seguiríamos en la incredulidad en que nacimos. No fuéramos capaces de ese tipo de transformación solo, ¿no? Igual que Saulo, estábamos ciegos de Dios y su voluntad. Saulo en su carta a los romanos nos comparó con cuerpos muertos, es decir, que por nuestra naturaleza estábamos podridos y impotentes. ¿Y qué merece gente así de su Dios? ¿Cómo anticiparíamos que Dios respondería a nuestros corazones hostiles con que nacimos? Igual que la vida de Saulo, descubrimos la misericordia y gracia de nuestro Dios. Nuestro Dios no actuó en una manera que anticiparíamos. En vez de responder a nuestra hostilidad con su propia hostilidad, nuestro Dios buscó nuestra transformación. Por medio de la agua de nuestro bautismo y por medio de la predicación de su evangelio, Dios convirtió nuestros corazones hostiles. En un acto de redención enorme, Dios abrió nuestros ojos para que podamos ver la luz de su salvación. Fue Él que obró la fe en nuestros corazones. Fue Él que hizo una casa en nuestros corazones donde antes había vivido el diablo.
Fue Él que nos cambió de villanos a miembros preciosos de su familia eterna y santa. Cada vez que vemos el bautismo de un niño, observamos un milagro no tan diferente que el milagro que observamos en nuestra historia para hoy. Ahí en las aguas un corazón hostil muere y una nueva persona se presenta, una persona completamente transformada. Cuando consideramos nuestros propios bautismos, estamos recordando que fue ahí donde Dios nos convirtió de hijos del diablo a hijos y hijas que pertenecen al Dios viviente. Fue ahí donde Dios nos aseguró de su perdón. Fue ahí donde Dios nos añadió nuestros nombres añadió nuestros nombres en el libro de la vida. ¡Qué transformación enorme! Sí, nuestra lección para hoy nos recuerda de la obra de transformación que Dios hizo en nuestras vidas. Él usó su palabra y su sacramento para cambiar nuestros corazones hostiles para ser corazones de amor y afección para Él. Su intervención en nuestras vidas ha dado visto espiritual a nuestros ojos ciegos. Cuando hablamos de nuestra fe y de nuestra salvación, merecemos ninguno del crédito. Es nuestro Dios quien nos ha transformado. Es nuestro Dios que merece toda la gloria. Hoy vemos cómo Dios fue glorificado por la transformación de Saulo, de villano en contra de Dios, en apóstol de Dios. Que Dios sigue su transformación de nuestras vidas por medio de su santa palabra y sus sacramentos. Él nos ha transformado de enigma en el camino uh, del diablo a herederos de la vida eterna. Y no ha parado de usar su palabra efectuosa para transformar nuestras vidas, igual que transformó la vida de Saulo. Ha usado esos métodos para cambiarnos de villanos a vencedores. Gloria sea a Dios por la vida que hemos recibido de Cristo, nuestro Salvador resucitado. Amén. Oremos. Oh todopoderoso y eterno Dios, ya que nos has asegurado el cumplimiento de nuestra salvación mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos la voluntad para manifestar en nuestras vidas lo que profesamos con nuestros labios. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz.